aviva el fuego del don que está dentro de ti. Aleluya. Aleluya. A menudo las situaciones difíciles del desánimo provocan que olvidemos que hay un don dentro de ti. ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos un don? Cada uno de nosotros tenemos un don. Hay una fe en cada uno de nosotros. La Biblia dice que a cada uno se le ha dado una fe. Pero posiblemente por las situaciones difíciles de la vida, de este caminar cristiano, a veces eso se nos olvida que está dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, te recuerdo de que avives el fuego del don que está dentro de ti. Y me llama la atención, Pablo estaba en la cárcel. Y no solamente estaba encarcelado, sino que había una sentencia de muerte sobre él. Aleluya. Pero con el fuego encendido, aleluya. Ahora es interesante que alguien que esté privado de la libertad, alguien que esté encarcelado, alguien que tenga una pena de muerte, que sabe que va a llegar el día de que le van a cortar la cabeza, que va a dejar de existir. Es interesante cómo alguien en esa condición puede aconsejar a alguien que tiene una libertad absoluta a que avive el fuego que está dentro de él. Aleluya. Porque alguien que tiene el fuego, alguien que tiene el fuego encendido, siempre va a tener pasión por Cristo, siempre va a tener pasión por la obra de Dios. No importa lo que esté atravesando, porque el fuego enciende la pasión. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba sentenciado a muerte, pero más sin embargo, Timoteo, hijo mío, te aconsejo que avives el fuego que hay dentro de ti. Porque alguien avivado siempre va a tener pasión. Aleluya. Y quiero leer el pasaje, el verso 5. Y Pablo le dice esto: porque tengo presente, le dice el apóstol Pablo, la fe sincera que hay en ti, una fe genuina, una fe real que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En su abuela y luego en su mamá. Y esa fe que habitó en ellas también está en ti. Y esa fe que habitó en tu antepasado también está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para avivar ese fuego, el don, es que Timoteo tiene que saber que hay una fe histórica dentro de él. ¿Por qué una fe histórica? Porque es una fe que estuvo en su abuela, estuvo en su mamá y que también está en Timoteo. Es una fe histórica. Y mire, déjame leerte qué significa la palabra histórica: que ha tenido existencia, que tiene existencia y que tendrá existencia también. Y es una fe que ha sido probada. En otras palabras, iglesia, tú no tienes un cuento de hadas, tú no tienes una teoría, tú tienes una fe histórica, verdadera y real. En otras palabras, Timoteo, la fe que le funcionó a tu abuela, la fe que le funcionó a tu mamá, esa fe te va a funcionar a ti también. Por lo tanto, aviva el fuego que está dentro de ti. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Una fe histórica. La fe y yo que tú tenemos no es cualquier cosa. No es un cuento que inventaron por ahí. No es una fábula. Es una fe real y genuina que ha servido de generación en generación y funciona hoy. Digo conmigo, una fe histórica. Timoteo le dice, por eso le dice, Timoteo, la fe que funcionó en tu abuela, la fe que funcionó en tu mamá, la fe que le funcionó a mi madre, a mi abuelo, esa fe funciona en mí también, aleluya. Pero es importante que esa fe se vuelva a avivar, esa fe vuelva a despertar en esta mañana, aleluya. Y ese es mi deseo, que podamos entender que hay una fe genuina dentro de ti. Hay una fe genuina, hay una fe real que funciona. Funcionó a mis antepasados, pero también funciona hoy y siempre va a funcionar.
¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? No importa la circunstancia, el problema, hay una fe que puede sacarte de ese problema. Hay una fe que puede traer respuestas del cielo a tu problema. Aleluya, esa fe está dentro de ti y dentro de mí. Es la misma fe que estuvo en Abraham. Es la misma fe que funcionó para Noé, para Enoch. Es la misma fe que le funcionó al rey David. Es la misma fe que le funcionó a los apóstoles. Esa misma fe está dentro de ti y dentro de mí. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Aleluya. Gracias, Jesús. Una fe histórica. Y esa fe, hermano Juan, funciona para este tiempo. Es la misma fe. Y no es algo que, no es una fábula. Es algo real. Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: Timoteo, te recuerdo que hay una fe genuina dentro de ti, que estuvo en tu abuela, en tu madre, pero que también está dentro de ti. Wow. Aleluya, gracias Jesús. Levanta tu mano y di conmigo: la fe histórica sí funciona. La fe histórica significa que sigues creyendo que Dios tiene lo suficiente para ti y para mí. Aleluya. ¿Cuántos tienen ese tipo de fe en esta mañana, que Dios tiene lo suficiente para ti? Aleluya. Una fe histórica que mueve montañas. Aleluya, una fe, aleluya, que puede traer respuestas del cielo. Aleluya. Mis amados, dentro de nosotros hay algo tan poderoso. Aleluya. Por eso Jesús decía: si tan solo tuvieras que tu fe fuera como el grano de una mostaza. Y eso es lo que está dentro de nosotros. Eso es lo que estuvo en nuestros antepasados. Y esa misma fe está dentro de ti. Por eso Pablo le aconseja a su hijo Timoteo que tenía que avivar la fe que estaba dentro de él. Aleluya. Aún estando encarcelado, aún estando en prisiones, aún estando solo, porque el Pablo dice que todos me han abandonado, me han dejado, se fueron de mí por las prisiones que estoy sufriendo. Aleluya. Pero más sin embargo el fuego estaba encendido en la vida del apóstol Pablo, al punto de poder aconsejar a alguien que está libre a que encendiera la llama. Aleluya. Porque alguien que tenga el fuego siempre va a tener pasión por las cosas del Señor. Hebreos capítulo 11, el verso 2 dice así: nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Lo que está diciendo es que nuestros antepasados pasaron pruebas, pero ellos fueron aprobados porque tuvieron fe. Usted no tiene una religión, mis amados, iglesia amada. Usted y yo no tenemos una religión. Usted no tiene un cuento de hada, como decimos por ahí. Aleluya. Usted tiene una fe que restaura. Usted tiene una fe que levanta. Usted tiene una fe que hace milagros. Usted tiene una fe que puede mover montañas. Porque no es un cuento, es una fe que ha hecho historia como nuestros antepasados. Es la misma fe que tú y yo tenemos en estos tiempos. Una fe que levanta, una fe que restaura, una fe que puede animar a otro. Vamos, sigamos adelante. El Señor tiene mejores cosas para ti. No es una religión, no es un cuento. Todo el reino se trata sobre la fe. Todo es por fe. No importa los ataques que vengan para apagarte el fuego. Tú tienes una fe histórica sobre tu vida. Por eso cuando vengan los momentos difíciles, tenemos que encender esa fe. Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy también. Y si lo hace hoy, también lo puede hacer mañana. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Una fe histórica. Lo interesante de esto es que para ver la gloria de Dios,
Tú y yo no tenemos que ser preparados ni estudiados. No es necesario tener dinero. Es simplemente debemos de creer que Dios lo puede hacer. No hay tanta cosa. No necesitas dinero para ver milagros. Lo que necesitamos tú y yo es fe. Aleluya. Para ver los milagros del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo para que Timoteo pueda avivar el fuego que hay dentro de él está en el verso 8. El verso 8 dice así: por tanto, Timoteo, dice el apóstol Pablo, por tanto, hijo mío, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Aleluya. Lo segundo que Pablo le dice a Timoteo para que avive el fuego es: no te avergüences. Porque quiero decirte algo, que muchas personas cuando las cosas no les salen bien se avergüenzan de decir que Dios puede hacer algo todavía en medio de las situaciones difíciles. Porque a veces clamamos y no recibimos lo que estamos clamando y nos da vergüenza a veces. Pero Pablo dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio, aunque las cosas no te salgan como tú quieres. Da testimonio de que Dios es poderoso para seguir haciendo milagros. No te avergüences, porque a veces pasa: wow, estoy orando por esto, pero veo que no pasa nada. Y eso impide que pueda seguir dando testimonio del poder de Dios. ¿Sí o no? Dios te dice hoy que aunque las cosas no vayan bien, tienes que tener un testimonio firme de que Dios sigue siendo Dios en todo tiempo y momento. Entonces, la segunda cosa que quiero enseñarte hoy es un testimonio firme. Di conmigo: un testimonio firme. Timoteo, no te avergüences. Aunque tu marido o tu esposa no van a la iglesia, no te avergüences. Aunque tus hijos no quieran buscar al Señor, no te avergüences de dar testimonio que Dios puede levantar a tus hijos, que Dios puede levantar tu matrimonio, que Dios puede restaurar tu casa. No te avergüences, Timoteo, de dar testimonio que al Dios que tú y yo servimos sigue haciendo milagros. Aunque el mío no pase, pero no te avergüences. Aunque las cosas no te salgan bien como tú y yo pensábamos, no puedes dejar de testificar. No podemos dejar de testificar. No te avergüences de seguir diciendo que tu Dios sigue siendo Dios. Aleluya. En medio de la crisis, tanto en la abundancia como en la escasez, Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Que tu Dios es un Dios en la salud como en la enfermedad. Nunca te avergüences de dar un testimonio firme de que Dios, al Dios que tú y yo servimos, puede hacer algo. No nos avergoncemos, porque a veces nos da pena, nos da vergüenza cuando las cosas no nos salen como queremos, apóstol. Cuando estamos clamando y no vemos respuesta, no te avergüences, aleluya, de dar testimonio que Dios lo puede hacer con alguien más. Tal vez no conmigo, pero con alguien más sí lo puede hacer, aleluya. Que no nos dé vergüenza. Diga conmigo: no me avergüenzo, tengo un testimonio firme, aleluya. Hoy le quiero hablar a la gente que no le han salido las cosas. Le quiero hablar a la gente que no le ha salido el trabajo. Le quiero hablar a alguien, a la gente que todavía no le sale nada, que todo le va de mal en peor. Pero quiero decirte: no te avergüences de dar testimonio que Dios sigue siendo Dios, aunque no veas lo que estás esperando. Toda aflicción en Dios tiene un poder para manifestarse. No sé si estás siendo afligido en una área de tu vida en este momento. Puede ser de salud, puede ser económico, puede ser sentimental. Si estás siendo afligido, déjame decirte que tú y yo eres un candidato para ver la gloria del Señor manifestada sobre tu vida, porque toda aflicción en Dios trae gloria para tu vida. Toda aflicción.
es para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a tener ser probados como el oro, dice la Biblia, para refinarnos, para sacar lo mejor que hay dentro de ti y que eso traiga gloria al Señor. Así que si estás siendo afligido, aleluya, déjame decirte que eres un buen candidato para ver la gloria del Señor manifestada en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Aún en los padecimientos tenemos que testificar que Dios nos dará la victoria. Pablo le dice a Timoteo, más bien Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de Dios, más bien participa de las aflicciones por el Evangelio, porque eso trae poder de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Pero entonces, Pablo dice a Timoteo que en este padecimiento no permitas que el fuego se apague. En lo que podamos padecer, atravesar en la vida cristiana, que eso no apague el fuego que hay dentro de nosotros. Aleluya. Sino que aviva el fuego y que siga participando aún en medio del sufrimiento. Entonces, el primer consejo que Pablo le da a Timoteo es que tiene que saber que dentro de él hay una fe histórica. Una fe que mueve montañas. Una fe que puede levantar al caído. Una fe que puede restaurar familias enteras, naciones enteras, países enteros. Y lo segundo que le dice, por favor, no te avergüences del Cristo que tú sirves. No te avergüences, más bien da buen testimonio. Y no solamente da buen testimonio, participa de las aflicciones. Porque toda aflicción en el Señor aviva gloria. Si estamos padeciendo es porque viene gloria, viene transformación, viene fuego de Dios. Aleluya. Quiero decirte que este es el tiempo donde serás totalmente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo que en medio de los padecimientos tienes un consolador, que en medio de las dificultades tienes a alguien que te guía. Tienes a un consolador que es el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, tú y yo no estamos solos. Es necesario poder tener al Espíritu Santo para que avive el don que hay dentro de nosotros. No estamos solos. Hay alguien que anhela guiarte. Hay alguien que anhela ayudarte, porque para eso Él fue enviado. Aleluya, aleluya. Diga conmigo una vez más: tengo al Espíritu Santo de Dios. Tengo al Espíritu Santo de Dios. Le estoy hablando a la gente que tiene el fuego apagado. Hay algo que Dios te entregó y se llama Espíritu Santo de Dios. Hay algo que Dios te ha dado y se llama Espíritu Santo de Dios, el consolador, el que te va a guiar. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero quiero decirte algo, amada iglesia. No esperes que alguien te revele al Espíritu Santo de Dios. Él se te va a revelar a ti. Lo único que yo tengo que hacer es pedírselo. Espíritu Santo, revélate a mi vida. No espere que alguien te lo revele. Él se te va a revelar a ti. Pero lo único que tenemos que hacer es anhelarlo y decirle: Espíritu Santo, revélate a mi vida. Revélate a mi vida. Quiero conocerte. Quiero que me guíes. Quiero que me instruyas. Quiero que me digas para dónde debo de ir. Pero es algo que tú y yo tenemos que anhelar, que desearlo y pedírselo. Porque para eso Él lo dejó. Para eso Él ascendió al cielo, para enviarnos al Consolador, al que nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios? Y con esto termino para que nos vayamos bendecidos. Aleluya. Romanos 8:26. Y dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos.
Cuando tú y yo ya no podemos, cuando estamos sin fuerza, cuando ya no sabemos qué hacer, Él acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿A cuántos se le han acabado las palabras por pedir y que ya no sabemos qué pedir? ¿Ah? Es más, solo decimos 3 palabras y ya no sabemos qué pedir. Pero para eso fue dejado Él, para que Él interceda por nosotros. No sabemos qué pedir, pero Él sí. Por eso es importante entender que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, iglesia. Aleluya. La próxima vez que vas a orar, no vas a orar solo por orar. Usted sabe que tiene el Espíritu Santo de Dios con usted. Aleluya. A veces solo decimos 3 palabras y ya no sabemos qué más decir, pero para eso fue dejado Él. Aleluya. Pablo dice así mismo: en nuestra debilidad, cuando ya no podemos, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Aleluya. Quiero decirle a alguien que en medio de tu debilidad hay alguien interesado en ayudarte. Se llama Espíritu Santo de Dios y Él tiene la función de ayudarte. Aleluya. Aleluya, levántame tu mano y di conmigo: revélate, Espíritu Santo, a mi vida. Vamos, díselo por favor: revélate, Espíritu Santo, a mi vida. Aleluya, aleluya. Tienes al mejor del mundo y ese es al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No tienes una religión, no tienes cualquier cosa. Tenemos al mejor del mundo, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No tienes una fábula, no tienes una religión. No somos cualquier persona. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. No somos sepulcros blanqueados. No somos cualquier cosa. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios.